Dios los bendiga en este día en el cual estamos por terminar este año. Un año diferente, un año difícil, pero siempre confiados en Dios, siempre confiados en que su misericordia, su bondad ha estado con nosotros en cada momento, en cada instante. Sin duda, algunos ya no están con nosotros, han partido, pero tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él tiene todo en sus manos y todo lo que sucede es por su voluntad. Y tenemos que seguir glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Así que le invito a que ahí donde está podamos elevar una oración de gratitud a nuestro Dios para iniciar también este servicio. Dios, te damos gracias porque nos permites llegar a este tiempo y agradecerte, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Ciertamente, oh Dios, hay personas que han partido, que ya no están, oh Dios, ya no han llegado a este tiempo de este fin de año, Señor. Pero, oh Dios, todo lo que haces es porque tú así lo permites, oh Dios. Te pido, oh Dios, que tú seas fortaleciendo cada familia, cada hogar, Señor, que tú sigas guardando y cuidando, Señor, cada familia. Y te agradecemos, oh Dios, porque hasta aquí nos has traído, oh Dios, y que el siguiente año, oh Dios, sea un año conforme a tu voluntad, oh Dios. Que podamos, Señor, bendecirte en cada momento como lo estamos haciendo en este tiempo, oh Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que abran sus Biblias ahí donde estás, en Salmos 112, versículo 1. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado es aquel que confía en Dios. Amén. Así que nuestra promesa y nuestra confianza está en las manos de Dios. Así que vamos a glorificar a nuestro Dios y a darle gloria y honra, porque su amor es asombroso, es firme y nunca cambia. A pesar de la situación en la que podamos estar atravesando, la mano del Señor nos sostiene. Su amor nos hace cantar aleluya al Rey de Reyes. Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca, sobre ella soy. Tu amor es un misterio, como me levanta. Cuando me rodea, me sostienes, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, tal y diferente, que va en aumento muy dentro de mí. Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Siento que en un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya.
amor nos hace cantar. Y aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Sí, Señor, tu pueblo dice gracias por este año que se va. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
Grandes cosas ha hecho Dios por ti y por mí en este tiempo, en este año que se va tan turbulento, pero confiados usted y yo en el Señor, porque hasta aquí Él nos ha traído. Amén. Así que dele gracias a Dios por ello, porque hasta aquí hemos llegado gracias a las bondades de Dios. Y con este mismo gozo vamos a dejar el lugar al portador de la palabra. Dios les bendiga. Espero la hayan pasado muy bien. Feliz año nuevo para todos. Pues este año fue un poco diferente a lo convencional. No tuvimos una reunión aquí en la iglesia, pero creo que gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno este año que pasó, y esperemos que este año pues Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Bueno, vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Voy a invitarles primeramente a que oremos para comenzar y nos pongamos en las manos de Dios. Oramos. Padre, gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, porque nos has guardado, nos has sostenido. Has sido fiel, Señor, en cada una de las cosas que han acontecido durante este año que pasó. Y sabemos, Señor, que tú eres fiel y lo seguirás siendo, Señor, también este año. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos, a cada uno de ellos, Señor. Y esta mañana me pongo en tus manos. Te pido que a través de este mensaje, Señor, tú seas bendiciendo nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a invitarles que esta mañana me acompañen al pasaje que estaremos abordando el día de hoy. Y el pasaje que abordaremos este día se encuentra en la carta de Santiago, en el capítulo 4, en los versículos 13 hasta el 17. Santiago, capítulo 4, versículos 13 hasta el 17. Ese es el pasaje que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a darle lectura y posteriormente comenzamos. Dice: Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta ahí ese es el pasaje que cubriremos el día de hoy. Transcurría un diciembre del 2019. Estoy haciendo un recuento de lo que fue el año pasado, con un panorama de un año nuevo en puerta. Un año que estoy seguro que estaba lleno de planes y proyectos personales. Cada uno de nosotros tenía ciertas expectativas de lo que sería el 2020. Sin embargo, como ustedes saben, en el mes de diciembre de ese mismo año del 2019, antes de entrar al 2020, se da a conocer en China la aparición de un nuevo virus, un virus que no era conocido, al cual se le llamó como COVID-19. Algo que probablemente muchos de nosotros, como ya lo había comentado en una ocasión anterior, veíamos muy lejos, que imaginamos que tal vez nunca nos alcanzaría, y jamás pensamos la magnitud que alcanzaría esta cuestión del virus y cómo este virus afectaría nuestras vidas al grado que lo ha hecho hasta el día de hoy. Aproximadamente en marzo del 2020 comienza esta famosa cuarentena en nuestra ciudad, y como ya ustedes saben, esto afectó a muchas personas de muchas maneras diferentes. Afectó la economía, afectó a las empresas, centros de trabajo. Algunos incluso se vieron en la necesidad de cerrar, negocios se fueron a la quiebra y muchos perdieron sus empleos.
Desde ese entonces, como ustedes recuerdan, pues estamos con ese semáforo en riesgo alto en cuanto a la cuestión del virus. Y esto se ha mantenido por un periodo muy largo, hasta el día de hoy. Tuvimos que encerrarnos y acostumbrarnos a medidas sanitarias que nunca habíamos usado y a las que no estábamos acostumbrados, llegando al punto hasta de alejarnos de nuestros seres queridos. Y esto pues se prolongó muchísimo. Creo que ninguno de nosotros imaginó qué tanto se prolongaría esta cuestión. Los templos se vieron en la necesidad de cerrar, suspendiendo sus reuniones y sus actividades comunes. Y las iglesias tuvimos que entrar en un terreno en el que honestamente nunca habíamos estado. Hablo por nuestra iglesia, es decir, en una especie de iglesia virtual. Dejamos de reunirnos de manera presencial para conectarnos a través de las redes sociales, que se convirtieron en nuestro medio de reunión. Y aquí estamos en el fin de un año y el inicio de otro. Ha transcurrido todo el 2020 y aún se ve un panorama incierto. Parece increíble que un simple virus como lo que hemos visto ha hecho en nuestra ciudad, en nuestro país, incluso en el mundo entero. Hemos perdido muchos seres queridos, personas que hoy extrañamos, recordamos, hermanos en Cristo, amigos, familia. Algunos hoy ya están en la presencia del Señor. Lamentablemente también tenemos que decir y reconocer que también han partido muchas personas hacia una eternidad sin Cristo este pasado año. Viendo todo esto y viendo todo este resumen, surge la pregunta, o surgen dos preguntas. ¿Qué lecciones nos deja este 2020? ¿Y qué podemos esperar de este 2021? Y es precisamente la razón por la que decidí abordar este pasaje, porque creo que este pasaje nos deja ver cosas que son importantes, lecciones que nos deben quedar marcadas en la memoria de este año que pasó. Vamos a comenzar en el pasaje, en el versículo 13. Vamos a ir viendo estas lecciones que nos deja el 2020, sobre todo estas lecciones que nos deja la Escritura, porque creo que es algo que tenemos que mencionar. Versículo 13 dice: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos un año allá, haremos negocio y tendremos ganancia. Una de las cosas que llama la atención del 2020 es que a veces nuestra perspectiva de la vida y nuestros planes creemos que son en cierto sentido una prioridad. Es interesante, como les decía yo ahorita, que muchos de nosotros teníamos ciertas perspectivas de lo que sería el 2020. Creo que muchos de nosotros ya teníamos planes de muchas cosas, queríamos hacer muchas cosas, teníamos algunas ideas y lamentablemente creo que la gran mayoría de ellas no se llevó a cabo, y fue precisamente por toda esta cuestión de la pandemia. Algo que resalta es que no solamente los cristianos teníamos planes, todo el mundo tenía planes, y sin embargo muchos de ellos no se cumplieron. Como dice Santiago aquí en esta carta, comienza llamando la atención de las personas diciendo: escuchen ahora a los que dicen, mañana haremos esto o haremos aquello. Iremos aquí o iremos allá y haremos esto y tendremos ganancia. Creo que muchas veces nosotros tenemos la tendencia de hacer muchos planes y a veces no sabemos lo que nos depara el día siguiente, a veces no sabemos lo que nos depara el tiempo, no sabemos lo que sucederá. Y muchas veces hacemos nuestros planes sin tener en cuenta a Dios. Creo que ese es un grave problema también.
incluso aún como cristianos. Muchas veces hacemos planes de hacer esto, hacer aquello, y nos equivocamos cuando dejamos a Dios de lado en nuestros planes. Nuestra perspectiva de la vida a veces no es la correcta, y como cristianos, cuando nos desenfocamos de Cristo y cuando ponemos nuestros planes y no lo incluimos dentro de ellos, pues tienden regularmente a salir mal. Así que creo que este 2020 nos deja una gran lección en cuanto a nuestros planes. Algo muy importante que nunca se nos debe olvidar es que Dios siempre debe estar en nuestros planes, que todos nuestros planes siempre deben incluir a Dios dentro de ellos, que nuestros proyectos, cualquier proyecto, idea personal que podamos tener, siempre debe incluir a Dios de por medio, y que nuestra perspectiva de la vida debe ser también la correcta. Creo que eso es muy importante. Yo sé que cada uno de nosotros de alguna manera pues tiene trabajo, tiene negocios, tiene cosas que hacer, tiene planes. Sin embargo, tenemos que recordar que hay algo todavía más importante que todas estas cosas. Si bien es cierto, cada uno de nosotros necesita el sustento del día a día, necesitamos nuestro trabajo, necesitamos algunas cosas que son básicas para nuestra vida, siempre tenemos que recordar que hay algo más importante aún que lo que es este mundo material, y es precisamente la perspectiva espiritual de la vida. Saber que esta vida no lo es todo, sino que hay algo más allá de esta vida terrenal, de estas cosas materiales. Hay una vida espiritual, y esa también es importante. Me llama la atención que comúnmente siempre solemos hacer planes que tienen que ver con mejorar nuestra calidad de vida terrenal, y lo he dicho en algunas ocasiones anteriores, ¿no? Termina un año y comienza el otro, y lo primero que hacemos es: este año quiero cambiar mi carro, quiero hacer más grande mi casa, quiero tener mejores ingresos, quiero hacer un negocio. Y qué bueno que tengamos ese tipo de planes, yo creo que en cierto sentido es bueno. Pero muchos de nosotros tendemos a olvidarnos de las cuestiones espirituales. Cosas como: este año quiero orar más de lo que lo hice el año pasado, este año quiero dedicar más tiempo al estudio de las escrituras, este año yo sé que aún no podemos, ¿no? Pero quiero estar más pendiente de lo que es congregarme, de la iglesia local, involucrarme más. Ese tipo de planes muchas veces no suelen estar dentro de nuestros planes, aún como cristianos, y eso es algo bastante triste. Entonces creo que no debemos de olvidar nada de esto, porque fue curioso, cuando los templos cierran, mucha gente comenzó a quejarse. No estoy hablando de Nuevo Pacto, sino a nivel iglesias, todas las iglesias, ¿no? De que los templos estaban cerrados, y cuando podíamos congregarnos muchas veces no lo hacíamos, y deseamos congregarnos cuando ya no se podía, y fue algo realmente triste. Yo creo que afectó de alguna manera a todos nosotros. Creo que no estábamos preparados para algo como esto, para que la iglesia cerrara de esta manera, no la iglesia sino el templo, y la iglesia tuviera que convertirse en una iglesia virtual. De alguna manera también afectó muchos de los planes que las iglesias tenían, de actividades que se habían planeado, y pues esto es de llamar la atención. Continuando en el pasaje, quiero que vean lo que Santiago nos dice. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Primero, lo que resalta Santiago aquí es que no sabemos cómo será nuestra vida mañana. Creo que esa es una de las lecciones más importantes que nos deja el 2020. Cuando el 2020 comenzó, yo creo que muchos de nosotros, como lo dije ahorita, teníamos planes, teníamos ideas, proyectos, cosas que hacer, pero ninguno de nosotros esperaba lo que ocurrió este pasado 2020. Yo creo que ninguno de nosotros esperó tener que encerrarnos, tener que cubrirnos con un cubrebocas, tener que tomar distancia, tener que dejar de visitar, de concurrir nuestros seres queridos,
Tener que alejarnos, tener que distanciarnos como iglesia fue algo que ninguno de nosotros esperaba. Y eso nos dice que a veces creemos que sabemos cómo será nuestra vida mañana. Sin embargo, creo que Santiago lo dice bastante claro: ninguno de nosotros sabe lo que ocurrirá mañana. Y eso es algo realmente importante que tenemos que entender. Y algo que la Escritura comúnmente nos exhorta a hacer es que vivamos el hoy. Mañana no sabemos, mañana Dios dirá lo que sucederá. Y es importante entender eso. También Santiago nos dice algo importante. Dice que nosotros somos como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida realmente es efímera y creo que a veces no lo entendemos. A veces tenemos la idea de que viviremos muchos años. Y creo y espero que así sea, que Dios nos permita vivir muchos años más. Sin embargo, tenemos que entender que tampoco sabemos cuántos años viviremos. Muchos de nosotros no sabemos si estaremos aquí mañana, si estaremos aquí otro año completo, no lo sabemos, ya que nuestra vida es algo que nosotros no controlamos, nuestras vidas están en manos de Dios. Así que, como dice Santiago, nosotros somos como un vapor, relativamente el tiempo se va rápido. ¿Cuánta gente estuvo con nosotros el año pasado y ya no está el día de hoy? Gente que conocimos, gente que fueron nuestros amigos, hermanos en Cristo, que recordamos con mucho cariño y que damos gracias a Dios por el privilegio de haber podido conocerles. Y también gente que no eran nuestros hermanos en Cristo, familiares incluso, que hoy ya no están con nosotros. Nosotros, gracias a Dios, aún estamos aquí, pero como dice Santiago, somos como un vapor, nuestra vida es rápida, es efímera, y eso es importante. Y esta pandemia debe habernos recordado cuán frágiles somos. Creo que se nos olvida. A veces pensamos que somos Superman, a mí no me va a pasar nada, yo no me voy a enfermar, yo estoy bien, incluso yo estoy joven, no me puede pasar nada. La realidad es que somos realmente frágiles como seres humanos. A veces no entendemos nuestra fragilidad. Un simple virus, algo tan simple, tan pequeño, vino a cambiar nuestras vidas de una manera tan terrible. Incluso creo que nos recuerda eso precisamente, nuestra fragilidad como humanos. Nos enfermamos y fácilmente, así como dice Santiago, como un vapor que es efímero, hoy estamos y mañana no. Creo que esa lección nos debe quedar muy clara del 2020. Cuán frágiles somos, cuán efímeras son nuestras vidas, porque es algo que nosotros tenemos que entender. Continuando en el pasaje, dice Santiago lo siguiente: más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Creo que algo que caracteriza mucho al ser humano y de manera muy general es que siempre nos gusta tener el control de todo. Seamos honestos, como humanos nos gusta tener el control, nos gusta sentir que las cosas están bajo nuestro control. Esa es la razón por la que cada vez que fabricamos, por ejemplo, una televisión, un estéreo, cualquier cosa, lo primero que buscamos es que tenga control remoto. ¿Por qué? Porque de esa manera yo sé que tengo el control de aquello. También nos gusta saber que tenemos en cierta medida el control de nuestra vida. Y eso es algo que caracteriza al ser humano, que le gusta tener el control. Pero se nos olvidó, y creo que este año que pasó nos debe recordar eso, que el único que tiene el control absoluto de todo, como el soberano, es Dios. Y nosotros somos criaturas que deben someter sus vidas, sus planes y todo lo que hacemos a su voluntad. Como les dije, teníamos tal vez muchos planes, teníamos muchas ideas, muchas cosas que hacer, y de repente, con todo esto de la pandemia, todo no salió. Y es precisamente por eso, porque a veces pensamos que nosotros tenemos el control de nuestras vidas. La realidad es que nada de lo que ocurre en este mundo está bajo nuestro control.
creemos que está bajo nuestro control. Sin embargo, quien tiene el control de todas las cosas es Dios, ya que Él es soberano. Él es quien tiene el control de nuestras vidas. Él es quien tiene el control de todo lo que ocurre en este mundo. Y eso es algo bien importante que tenemos que entender, que Dios tiene el control sobre todo, que nosotros tenemos que aprender a someternos a su voluntad. De alguna manera, creo que el haber cerrado los templos también es una manera en la que Dios ha tratado con su iglesia. Dios de alguna manera utilizó este cierre de los templos para tal vez sacarnos un poco de la rutina, tal vez mostrarnos lo importante que es congregarnos. Creo que es algo que ahora todos nosotros extrañamos. Ahora muchos de nosotros decimos, ojalá ya abrieran la iglesia, ojalá ya pudiéramos reunirnos, congregarnos, vernos, estar de una manera presencial. Y antes de que esto pasara, muchos ya estaban aburridos, muchos incluso no querían venir a la iglesia o no venían. Creo que todo esto sí ha estado siempre en control de Dios, y Dios lo ha usado para tratar con nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida, pero también como iglesia. Creer que nosotros tenemos el control de nuestras vidas es peligroso. Dice Santiago, más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Cuando empezaba el 2020, muchos de nosotros tal vez dijimos, haremos esto, haremos aquello, iré allá, haré esto. Y creo que puede haber sucedido que Dios no estaba en nuestros planes. Muchos de ellos no salieron. Creo que es importante resaltar esta parte. Este es un año nuevo. Y si el Señor quiere, las cosas que tenemos planeadas saldrán. Y creo que esa es la forma en la que nosotros debemos planear todo. Si Dios quiere, haremos esto. Si el Señor lo permite, haremos aquello. Creo que eso es muy, muy importante, que nosotros como cristianos lo entendamos de la manera correcta. Esa es la manera correcta de pensar. Si el Señor quiere, si el Señor lo permite, haremos esto o aquello. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis de vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Creer que nosotros tenemos el control de nuestras vidas, el control de todo lo que ocurre, es arrogancia delante de Dios. Creo que queda demostrado de una manera bastante clara a través de este año que pasó, del 2020, que no tenemos el control de nada. Que a pesar de que nosotros creemos que tenemos el control de lo que ocurre en nuestro mundo, no tenemos el control de nada. El control lo tiene Dios. Y creo que como seres humanos en algún punto nos hemos vuelto arrogantes, creyendo que tenemos el control de las cosas, creyendo que nosotros podemos controlar todo lo que ocurre, cuando en realidad no es de esa manera. Y eso tiende a tomarse como arrogancia. La arrogancia de decir, yo haré esto, haré aquello, cuando no sabemos lo que nos depara mañana, cuando no sabemos lo que sucederá, cuando no sabemos si estaremos aquí. Y eso creo que es bastante importante que lo entendamos. Cuando comienza un año, regularmente tendemos a hacer planes, y espero que todos nosotros consideremos esta parte. Si el Señor quiere, haremos esto, antes de comenzar a hacer planes. La realidad es que ninguno de nosotros sabe si estaremos aquí todo este año. Ninguno de nosotros sabe lo que sucederá, cuándo terminará esta cuestión de la pandemia. No sabemos en realidad qué cosas sucederán este año, y eso es importante. Por último, en el pasaje, Santiago menciona que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí creo que es bien importante entender lo siguiente. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Creo que también de cierta manera
y esta es mi perspectiva personal de esta cuestión. Lo dije en uno de los primeros sermones virtuales que tuvimos. Muchos cristianos tomaron este periodo como si fuera un periodo de vacaciones, un periodo donde le dieron rienda suelta a la irresponsabilidad espiritual, dejando de lado la lectura de la Biblia, dejando de lado estudiar las Escrituras, dejando de lado el congregarse incluso de manera virtual, dejando de lado la oración, dejando de lado muchas cosas y responsabilidades espirituales que cada uno de nosotros tiene como creyente. Incluso dejando de lado la predicación del Evangelio, que eso es algo que se nos ha encomendado a todos nosotros. La predicación del Evangelio no es algo que se le encomendó únicamente a los pastores, ni a los predicadores, ni a los líderes o siervos de una iglesia, sino es algo que se le encomendó a cada uno de nosotros. Y es bien importante que nosotros entendamos que a la iglesia le fue entregado el Evangelio con la comisión de llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar. Y si nosotros como iglesia no estamos cumpliendo con esa comisión que Dios nos encargó, precisamente dice Santiago que nosotros que sabemos hacer eso, que es bueno realmente, y no lo hacemos, nos es contado como pecado. En este tiempo de la pandemia hubo y sigue habiendo y seguirá habiendo una gran necesidad del Evangelio. Estamos en tiempos donde mucha gente, como lo dije, está partiendo a una eternidad sin Cristo. Es difícil y, como decía al inicio, nuestra perspectiva de la vida a veces no es la correcta. Es duro cuando un hermano en Cristo parte, es duro para su familia, es duro para nosotros. Pero cuando es un hermano en Cristo, creo que debemos de entender que ha pasado simplemente hacia la eternidad con Cristo. Y eso es para nosotros a veces representa tristeza, sin embargo, son sentimientos encontrados, ya que debería de ser una alegría, ya que nuestro hermano o hermana, si han partido con Cristo, están en su presencia y así estarán siempre con Él. Pero cuando pasan personas a una eternidad sin Cristo, allí es diferente. Y es importante que entendamos la necesidad del Evangelio, la necesidad de seguir predicando el Evangelio. De una u otra forma, la iglesia sigue activa, no se ha detenido. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. La iglesia nunca cierra, porque la iglesia somos cada uno de nosotros con esa comisión de llevar el Evangelio. Si nosotros sabemos hacer esto y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Y es importante que lo entendamos. Hay una necesidad intrínseca en estos momentos de predicar el Evangelio, una necesidad de llevar el Evangelio. Y eso es importante. Yo creo que esas son las lecciones más importantes que nos deja este 2020. ¿Qué podemos esperar de este próximo año? Ciertamente, como lo dije, ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el 2021. En estos días va a comenzar, o ya comenzó, y van a encontrarse tal vez en las redes sociales un montón de videos de lo que muchos hoy llaman proclama profética, lo cual a mi parecer pues parece brujería. Vamos a ver un montón de gente en las redes sociales diciendo que este año que viene será de grande bendición, que será un año lleno de abundancia, gente declarando que este año va a ser el año de la cosecha, como siempre dicen. Y exactamente quiero recordarles que exactamente lo mismo dijeron del 2020 y nada de lo que dijeron todos estos falsos profetas y estas falsas declaraciones se cumplió. El 2020 tenemos que reconocer que no fue el año de la cosecha, como dicen por ahí, o el año lleno de bendiciones. Fue un año muy difícil para todos, fue un año complicado. Y hasta en eso se nos demuestra la falsedad de todo ese movimiento. La realidad es que, como lo dije, no sabemos lo que vendrá. Puede ser un buen año y esperemos que así sea, pero también tenemos que reconocer que podría ser un año difícil también. Podría ser un año complicado, incluso aún más que el 2020.
lo importante no es andar declarando cosas sobre lo que será el año, sino cómo lo afrontaremos. Y aquí quiero hacer énfasis, para nosotros como cristianos, pase lo que pase, lo que tenemos que recordar es que Dios está con nosotros, que Dios está en control de todo y que todas las cosas a nosotros nos sirven para bien. Así que sin importar lo que venga, sabemos que nuestras vidas están en manos de aquel que nos amó y envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros. Y eso es importante. ¿Cómo afrontaremos el año nosotros? La mejor manera de afrontar el año es confiando en Dios, sabiendo que estamos en sus manos, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien, aún por muy difícil que sea el panorama, por muy difícil que pueda ser el año, estamos en las manos de Dios y no hay mejor lugar para estar. Si nosotros, como cristianos, entendemos eso, nuestra perspectiva de lo que puede ser este año creo que mejorará bastante. Y si estás viendo esto y tal vez no eres creyente, es importante que entiendas que el único lugar donde podemos estar seguros es en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial, quien nos guarda con su poder. Y es importante que cada uno de nosotros nos acerquemos a Cristo en arrepentimiento y fe, al pie de la cruz, que entreguemos nuestra vida a Él, como Él lo dijo y como nosotros ya lo sabemos. Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma más que Jesús, más que el sacrificio de la cruz. Comenzamos este año sin saber lo que nos espera, pero algo sí sabemos, que Dios está con nosotros y damos gracias por eso. Entonces, como nos dice aquí, pues si el Señor quiere y si el Señor lo permite, haremos esto, haremos aquello, haremos muchas cosas, tenemos muchos planes, pero sobre todo que Dios esté primeramente en nuestros planes y en todo lo que pensamos hacer. Que este año sea un año donde cada uno de nosotros se preocupe verdaderamente por su vida espiritual y que de una u otra manera podamos seguir compartiendo el Evangelio con todos aquellos que realmente lo necesitan. Y nosotros, que ya somos creyentes, podamos seguir refugiándonos en nuestro Señor Jesucristo, quien es el centro de nuestra vida. Y así, hermanos, pues terminamos con el mensaje. Espero que sea de bendición para ustedes. Voy a pedirles que oremos para finalizar. Padre, gracias por el privilegio, Señor, de haber podido compartir este mensaje. Señor, a veces se nos olvida, Señor, que nosotros no tenemos el control, que nuestros planes no son tus planes, que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, que tus pensamientos son más altos que los nuestros, que a veces, Señor, nuestro supuesto control de nuestra vida se convierte en arrogancia. Señor, ayúdanos a entender cuán frágiles somos, cuán débiles somos, cuánta necesidad tenemos, Señor, de ti. Sabemos, Señor, que tú estás en control de todas las cosas y eso nos debe, Señor, motivar a vivir confiados, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos y que no hay un mejor lugar en el que nuestras vidas puedan estar. Señor, comienza un año y yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que somos parte de esta familia. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pues así terminamos con el mensaje. Nos vemos próximamente. Vamos a orar a nuestro Dios con este canto, Paz en la tormenta. Que aunque usted y yo no sepamos qué nos espera el próximo año, lo que sí sabemos es que podemos tener paz en nuestro Dios. Y Él nos ha dado paz en este año que termina. Y que a pesar de la adversidad, de lo que hemos pasado, su paz nos envuelva cada día.
puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Sí, Señor, tú guiarás nuestros pasos, oh Dios, en este año que inicia, así como guiaste nuestros pasos en este año que termina, Señor. Solamente tú sabes, oh Dios, cuál es nuestro futuro, pero nuestro futuro está más que seguro en ti. Bendice cada familia, Señor, bendice cada hogar, oh Dios, y que esa paz que reine, oh Dios, en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has traído, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, familias, y que el Señor sea con cada uno de nosotros en este próximo año que inicia. Bendiciones.